Jivananda, biografía de un sabio moderno. Capítulo 2. Carrera médica. Johore. El doctor Kupuswami sirvió en el hospital del estado de Seremban por cerca de 7 años, después de los cuales se unió a la clínica de Johore, a pedido del doctor Parson, quien había regresado de un servicio militar lejano. Una vez más, en la clínica de Johore, sus asistentes acostumbraban tomar ventajas indebidas de su amabilidad y compasión, y eran totalmente letárgicos en sus tareas. Él tenía que asumir todas las tareas y no podía quejarse de estar sobrecargado de trabajo, ya que sus empleadores serían duros con los asistentes. El problema del exceso de trabajo no se solucionó nunca en Malasia, ni tampoco en el resto de su vida. Él dijo de este periodo de su vida lo siguiente: en la península malaya, entré en contacto directo con cientos de personas pobres, obreros contratados y ciudadanos locales. Aprendí el idioma malayo y hablaba con las personas en su propia lengua. Serví con dulzura a los obreros del Estado y me hice querer por todos. En un momento dado estaba en el hospital y al momento siguiente en la casa de algún paciente pobre para atenderlo a él y a su familia. El doctor Parsons, quien era médico visitante del Hospital del Estado, me quería mucho. Con frecuencia di mis ingresos para ayudar a amigos y familiares. Llegué al extremo de empeñar alguna de mis pertenencias valiosas con este propósito. Al doctor Kupuswami le gustaba tanto la conducción como el trabajo del obrero. Un día hubo una protesta de las personas que juntaban la basura del hospital. El superintendente y otros jefes estaban preocupados y muy enojados. Con suma tranquilidad, el doctor Kupuswami llamó a los líderes y los persuadió de reiniciar sus tareas, asegurándoles la compensación que le correspondía. Luego se informó de cuáles eran sus demandas y las acercó a las autoridades superiores. Allí explicó la situación de los basureros tan hábilmente que las autoridades tuvieron que ceder. Las propias autoridades no se podían explicar cómo el doctor había ganado la batalla. Cuando expuso la situación tan sincero, espontáneo, honesto y tan simpático. Además de todo esto, ayudaba a sus asistentes, enseñándoles un poco cada día, y luego los mandaba a otros hospitales con una carta de recomendación, dándoles dinero de su bolsillo para el pasaje en tren y para gastos menores. Se hizo bien conocido en Seremban y en Johore. El gerente del banco pagaba sus cheques incluso los días feriados. Se hizo amigo de todos por su naturaleza sociable y su servicio. Conseguía ascensos rápidos en su trabajo y con ello aumentaba a pasos agigantados su salario y sus prácticas privadas. Todo esto no se logró en un solo día. Ello significó un trabajo muy duro, una tenacidad inconmovible, un esfuerzo tremendo y una fe indeclinable en los principios de la bondad y la virtud y su aplicación práctica. Él atendía cuidadosamente a sus pacientes, pero nunca les reclamaba pagos. Se sentía feliz cuando sanaban y solucionaban sus problemas.
Su naturaleza innata era la de servir a las personas y compartir con ellas lo que tenía. Acostumbraba a alegrar a las personas con ingenio y humor, y levantaba el ánimo a los enfermos con palabras amorosas y estimulantes. Los enfermos sentían enseguida una salud renovada, esperanza, un nuevo espíritu, vigor y vitalidad. Por todos lados las personas decían que él tenía un don de Dios especial, debido a las curas milagrosas que se producían en sus pacientes, y lo alababan como un médico muy amable y simpático, con una personalidad encantadora y majestuosa. En casos serios, acostumbraba permanecer en vigilia al lado de la cama del paciente. Acompañando a los enfermos, comprendía sus sentimientos y los animaba a superar sus sufrimientos. El doctor Kupuswami subió pronto en la estima de sus compañeros médicos y de los superiores del hospital, que lo querían, lo admiraban y lo respetaban debido a su naturaleza amable, su comportamiento caballeresco y su espíritu de servicio desinteresado. Era su mano derecha, y pronto se dieron cuenta que podían poner su confianza en él. Así fue que todo el manejo del hospital fue cayendo suavemente en sus manos. Se le dio un bungalow dentro del área del hospital, y esto le permitió dedicarle al hospital todo el tiempo y atención que deseaba. Atendía con rapidez sus cuestiones personales para volver corriendo al hospital. Para él no existía el asueto. Siempre estaba en día laborable y solamente tomaba unos pocos momentos a la mañana y a la noche para descansar y comer. Esto le hizo ganar un nombre inmaculado que se extendió por toda la península malaya como un fuego salvaje. Su sinceridad, su atención total, su espíritu de servicio devoto y ese algo que siempre emanaba de él lograron curas milagrosas en algunos de sus pacientes que sufrían de enfermedades diagnosticadas incurables por doctores capacitados. Esto atrajo al hospital a personas que sufran de enfermedades físicas horrendas, la mayoría de ellas provenientes de los sectores más pobres de la comunidad. Todo esto significó el cumplimiento pleno de sus propios deseos, servir, servir y servir hasta el límite en el que su capacidad física se marchitase en el servicio. Siempre tenía un rostro sonriente y estaba siempre listo para recibir enfermos. Para todos ellos tenía una sonrisa, especialmente para los pobres. El doctor Kupuswami reconocía a los pobres como la encarnación misma de Dios en la tierra. La pobreza puede ser una maldición o una bendición. Un hombre religioso puede abrazar la pobreza alegre y complacido en busca de la salvación, mientras que uno materialista puede, por el contrario, emplear todo su genio y energía para desembarazarse de ella y adorar a Mamón como su Dios. Mas, para el doctor Kupuswami, la pobreza representaba una oportunidad bendita de desarrollar su corazón. El pobre necesitaba de su servicio más que los aristócratas que podían estar sin su ayuda física. Si un pobre, viviendo en una villa miseria, caía presa de una enfermedad producto de las condiciones en que se encontraba forzado a vivir, Kupuswami agarraba al enfermo, le daba una cama en su propia casa si era necesario y lo trataba con todo el cuidado de un miembro de su propia familia podía reclamar. Utilizaba una enfermera para su atención permanente y él mismo corría hacia la cama de este enfermo en cada oportunidad en que encontraba un momento libre en sus tareas en el hospital. Cuando el hombre se ponía bien, el doctor le daba algún dinero y lo enviaba a su hogar. Durante esos días de servicio médico en Malaya, el joven doctor era la imagen perfecta del samaritano bíblico. Él se dejó de lado. Consideró que su energía,
Sus talentos y su cuerpo no le pertenecían, sino que él pertenecía a cualquier criatura que había caído en desgracia y lo necesitaba. No lo dejaba de lado. Una vez, una mujer que pertenecía a una clase inferior, un paria intocable, estaba por dar a luz. Ella no tenía a nadie que pudiese llamar como de los suyos para que la ayudase. Este joven doctor, un brahmin de una familia muy reconocida, estuvo enseguida a su lado, todo ternura y simpatía, más solícito que si fuese su propia hermana. Se ocupó que estuviese confortable, le facilitó las cosas lo mejor que pudo y cuando fue necesario la cuidó de noche acostándose sobre la tierra y pasando de esa manera la noche fuera de la casa de la intocable, quien dormía en el interior de la casa. Solo cuando la tarea que tenía entre manos finalizó, volvió a su hogar y pensó en él. Esa era la sed natural que animaba su vida: ser amigo de todos, eliminar el dolor, atenuar las penas, consolar y confortar. Una vez vino al doctor un paciente con una severa enfermedad de la garganta. El doctor lo examinó. Se dio cuenta que los recursos quirúrgicos que estaban a su disposición en el hospital eran inadecuados para curar a este hombre. Enseguida escribió una carta a uno de sus amigos en el hospital de Singapur. Le dio un pasaje para Singapur al paciente, un monto de dinero decente y lo envió al hospital con los domicilios a donde presentar la carta para su amigo. Los médicos de los hospitales más grandes y mejor equipados tenían en tan alta estima al doctor Kupuswami que prestaban una atención especial a los pacientes que él les enviaba. El paciente volvió totalmente curado. Le habían hecho una traqueotomía y le habían dejado un ojal fijo en su garganta. El doctor Kupuswami estaba contento de que el paciente se hubiese curado y más contento por poder aprender sobre la traqueotomía. Sintió que el caso era lo suficientemente importante como para darle más publicidad. Escribió todos los detalles del caso en forma de un artículo informativo y lo publicó en varios periódicos. También escribió otros artículos sobre tópicos diversos para el periódico Tribuna Malaya. Él solía comprar el periódico, ya que, haciendo eso, los canillitas tenían su medio de vida. Aun cuando nunca se interesó por las noticias diarias del mundo, ocasionalmente solía ir a la editorial del diario e intentaba fortalecer su dominio del inglés. Nunca se interesó por la política, fútbol, cricket y deportes como esos. Eran totalmente desconocidos para él. El doctor Kupuswami se convirtió en miembro del Instituto Real de Salud Pública de Londres y también fue un asociado del Instituto Real de Sanidad, también de Londres. Durante su estadía en Malaya publicó algunos libros médicos, tales como Remedios caseros, frutas y salud, enfermedades y sus nombres tamiles, exámenes clínicos disponibles en obstetricia y 14 lecciones sobre salud pública.